más usuales. Hay otras, ¿no? Hay otras. Pero esas son las dos más usuales. El include, el define, pues esas son directivas de compilación, de tal manera que el precompilador lo que hace, básicamente, es ejecutar esas directivas de compilación. Y eso hace que se modifique en alguna medida, se le agregue cosas al programa, o se modifique algunas partes, en general. Y ahí recién, ese archivo ya precompilado, recién entra en la primera fase de la etapa de análisis, donde vamos a chequear el programa a ver si tiene errores de escritura. ¿Cuál sería entonces la primera fase de la etapa de análisis? ¿Mm? ¿El analizador léxico? Primera fase, etapa de análisis. ¿Cuál? El analizador léxico. El analizador léxico. Muy bien, perfecto. Primera fase de la etapa de análisis. ¿Por dónde anda? Acá. Muy bien. ¿Y la segunda? La segunda fase de análisis. El sintáctico. El sintáctico. Muy bien. Segunda fase de etapa de análisis. ¿Y la tercera? Y bueno, ya no queda otra, ¿no es cierto?, que El semántico. el semántico. Muy bien. O sea que se va analizando por complejidad. Por complejidad, porque lo primero que se hace es reconocer los componentes léxicos. Verificar que todos los componentes que tiene el programa sean válidos, sean correctos, que no haya ningún símbolo raro, ningún símbolo no válido, que los identificadores estén bien escritos, que las palabras reservadas estén bien escritas, que no estemos usando ningún símbolo no válido, ¿sí? Que los números estén bien escritos, etc. Bueno, ese es el análisis léxico. Y después sigue el sintáctico, que hace una verificación de la estructura, de cómo están ordenados los componentes léxicos. Si falta algún componente léxico en la estructura de una sentencia, de una línea de código. Y por último, el análisis semántico, que tiene que ver con el significado, con la interpretación del código. La coherencia, por ejemplo, que tiene que haber entre los tipos de variables, de expresiones en una asignación, en una condición lógica, etcétera, etcétera. Esa es la semántica, es la tercera fase. Bueno, ¿y cuál es la cuarta fase del análisis? ¿Cuál es la cuarta fase del análisis? A ver. ¿Es el que no hay, profe? No hay, exactamente, no hay una cuarta fase de análisis, porque lo que sería el nivel pragmático, es en la etapa de ejecución donde se va a presentar ese, digamos, análisis. Cuando ya se ejecuta el programa, ahí es donde se da el nivel pragmático, ¿sí? En las acciones que se llevan a cabo. Bueno, entonces empieza la etapa de síntesis. ¿Y cuál es la primera fase de la síntesis? ¿Mm? Generación de código intermedio, optimizador de código intermedio. ¿Cuál es la primera? Generador de código intermedio. El generador de código intermedio, ¿sí? Se genera primero un código que no es un lenguaje de bajo nivel, sino que es justamente un nivel intermedio, es un código de 3 direcciones, ¿sí? Donde una de las direcciones corresponde al resultado y las otras dos a los operandos, ¿sí? Es decir, en general,
cuando se trata de operaciones, ¿sí? Pero bueno, es un código de 3 direcciones que también se lo conoce, que es o código intermedio. Bien, y a partir de ahí, después sigue una optimización, ¿sí? Bueno, eso ya casi es obvio. Optimización como segunda fase de análisis. Y la generación de código. Generación de código, que sería la tercera fase de, de síntesis, quiero decir, ¿no? Tercera fase de síntesis. Muy bien. Perfecto. Bueno, también podría haber una fase de optimización del código de bajo nivel, ¿no? Pero bueno, acá hemos planteado hasta ahí, hasta la generación de ese código de bajo nivel, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos ahora a la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver ya con el compilador CCC, o sea, el GCC, perdón. El compilador utiliza para ir haciendo fase por fase distintos switch o opciones, u opciones que se tiene que colocar. Y todos esos switch son letras con un guión. ¿Sí? Se coloca en la línea de comando el comando GCC y el switch. Y acá lo que se pide es que emparejen cada archivo que se obtiene. Estos son 3 archivos que se podrían obtener como resultado de distintas fases, ¿no? Por ejemplo, el ensamblador sería el archivo después de la etapa de ensamblado, o sea, el lenguaje simbólico o assembler, cuando se traduce ya en la etapa de síntesis. Bueno, el precompilado es justamente lo primero que se hace, el preprocesado o precompilado. Se obtiene un archivo también ahí como salida. Y el objeto, que es el lenguaje ya de máquina, ¿sí? Que es la traducción ya a un lenguaje de bajo nivel. Pero que todavía no es el ejecutable, ¿sí? Porque lo último que se hace para obtener el ejecutable es enlazar, porque el objeto, puede haber varios objetos de varios programas que se tengan que compilar con las bibliotecas y con otros componentes que puede haber. Entonces ya el enlace o linkeado es lo último. Pero bueno, estos son 3 archivos que se pueden obtener a partir del fuente, a partir del archivo fuente escrito en C. Yo puedo utilizar distintos switches para obtener estos archivos. Para el ensamblador, ¿cuál es el switch que se utiliza? Para obtener el archivo ensamblador. Guión S. El guión S. Fíjense que es sensible a las mayúsculas, por lo tanto no es lo mismo minúscula que mayúscula, ¿no? Así que en este caso sería menos S mayúscula. Bueno, guión, digamos, guión S mayúscula. Bien, para el precompilado. ¿Sería menos C mayúscula, profe? La menos E mayúscula. Muy bien. Y para el objeto, Menos O. La única O que hay como minúscula. Menos C la... sería. ¿quién dijo O? Yo me confundí. Está bien, Pablo, tu razonamiento, porque, bueno, la O de objeto, ¿no es cierto? Pero también la O es de output, y ese es el sentido de la O. El menos O es para especificar un nombre de archivo de salida, porque si yo no le pongo el switch menos O, me va a poner un nombre por defecto. Y si yo quiero ponerle un nombre
específico le quiero poner otro nombre, no el que me pone el compilador por defecto, le tengo que poner "-o", seguido del nombre que yo quiero que tenga el archivo de output. Bueno, o sea que no es el "-o", sino es el "-c". Efectivamente. Bueno, ¿eso dónde estaba? Y si han leído el enunciado. Si han leído el enunciado, ahí estaba. Ahí estaba. Ahí en el punto 1 se pide justamente que hagan eso. Y también ahí se habla del switch "-o" para direccionar la salida a un archivo de texto TXT. Porque fíjense que el preprocesador me envía la salida por la consola. O sea que me muestra el listado en la consola. De tal manera que se pierde. No queda guardado en un archivo el resultado. Entonces, si yo lo quiero guardar en un archivo, tengo que recurrir al switch "-o" para redireccionar la salida a un archivo y no que vaya a la consola. No sé si se entiende. Bueno, el "-s" para el ensamblador. El "-c" para el objeto. Bueno, si han leído el enunciado, ahí estaban las respuestas. Muy bien, vamos a ver la tercera pregunta. Vamos al otro campus virtual prestado. Le hemos pedido prestado ahí al copy. Bueno. Cerramos esta. Bien. Vamos. ¿A dónde quedó? Ahí. Bueno, entonces la tercera pregunta, que también estaba relacionada con el compilador GCC, y los mensajes de error, que muchas veces uno no lo comprende o muchas veces no se entienden. Bueno, acá la idea es que tratemos de analizar qué es lo que me está detectando y qué nivel sería, qué nivel de error, en qué etapa, en qué fase de análisis se detecta estos errores. El primero, alguno que lo traduzca, a ver, que me traduzca, que sepa inglés y traduzca, ¿qué dice ahí el primer mensaje de error? ¿Mm? Tipo incompatible en asignación. Tipo incompatible en la asignación, o sea que no es compatible, ¿no? No es compatible el tipo. ¿Y acá qué tipo me está mostrando? Int asterisco, ¿qué es? Un ¿A qué se puntero, un entero. refiere int asterisco? Es un puntero. A un puntero. Y int entre corchetes 10, ¿a qué se refiere? Un arreglo. A un arreglo, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que ahí es muy probable que estemos tratando de asignarle a un puntero algún arreglo. Ahora también el nombre del arreglo, el nombre, es un puntero. ¿Ok? Pero si yo quiero asignarle al nombre del arreglo, por ejemplo, un valor, si fuera un arreglo entero, yo le quiero asignar un entero al nombre del arreglo, eso es como que le estoy tratando de asignar a un puntero un número entero. Así que también ahí podría ser situaciones en las cuales son incompatibles. Bueno, pero efectivamente acá hay una cuestión de incompatibilidad. ¿Y en qué nivel lo ubicamos a ese error? ¿En qué nivel será que se detecta ese error? En el nivel semántico. En el semántico. Muy bien, porque ahí es donde se realiza la comprobación de tipos, que es uno de los análisis semánticos, o sea, es uno de los
controles que hace el analizador semántico. ¿Sí? Es una de las restricciones semánticas que tienen las instrucciones. La compatibilidad de tipos. Bueno, él dice, a ver, ¿quién me traduce esto? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Mm? ¿Se esperaba un punto y coma después del while? ¿Después o antes? Antes. Ah, antes. Before es antes. Antes. Muy bien. Entonces, se esperaba un punto y coma antes del while. Y bueno, se ve que nos hemos olvidado de poner algún punto y coma al final de alguna sentencia. Entonces, encontró el while y tenía que tener un punto y coma antes. Esa es. Bueno, ¿a qué nivel correspondería? O sea, es que nos hemos olvidado de poner un punto y coma. Ese sería el error, básicamente. ¿Cuál sería el nivel? ¿Táctico? Sintáctico, porque tiene que ver con el orden de los componentes léxicos o si falta algún componente léxico. ¿Ah? No es que esté mal escrito el componente léxico, sino que falta. Entonces eso es un error de estructura sintáctica. ¿Sí? Bueno, por último, ¿quién me traduce este mensaje? ¿Qué dice acá del mensaje? ¿Mm? ¿Qué dice? No se Chicos, conoce el tipo ent. no se conoce el nombre, o sea, no se reconoce, dice, nombre de tipo no conocido. ¿Ah? Unknown type name ent, o sea, ent dice que no lo reconoce como un nombre de tipo, o sea que en algún lugar donde había que poner un tipo, hemos puesto ent. Bueno, supongamos que hemos metido mal el dedo, hablando en criollo. Entonces, en vez de la I hemos puesto la E. Ese error, ¿en qué nivel se ubica? Léxico. Léxico. En el léxico, porque es como que hemos escrito mal un componente léxico. Es un componente que no lo reconoce. ¿Sí? Inclusive se da cuenta que ahí tendría que venir un tipo. Por eso lo dice bien clarito. ¿Sí? Es un nombre de tipo desconocido. ¿Mm? Bueno, chicos, con esto más o menos hemos tratado de abordar el tema en cuanto a los aspectos más importantes que nosotros queremos que ustedes indaguen, que tienen que ver con el proceso en general de compilación, con el proceso en particular con el GCC, con los distintos niveles de error que puede haber, etcétera, etcétera. Entonces ahora, pasando ya a la... Si no hay alguna pregunta, ¿sí? No sé si lo han leído al enunciado, porque esto es lo que tienen que hacer ya fuera del horario. O sea, Profe, esta es la actividad que tienen que presentar hasta el 15 de mayo. ¿Se entiende? ¿La han leído la consigna? ¿Han leído el enunciado? profe, a mí lo que, no sé si hay o sea, un video de cómo utilizar Hexstamp, porque es el único que no sé Ah, hacer. muy bien, bueno. Yo creo que sí está ahí en el video, pero no importa. Ya creo que estaba en la última parte, ¿no? Acá en el video. No, profe. Ahí no ¿No vi. está? No está ahí. Ah, bueno, pensé que estaba. Bueno, no hay problema. El exdump es un comando, ¿sí? Que me va a mostrar, por supuesto, es un comando que lo voy a ejecutar en la línea de comando,
que me muestra, también por consola, por defecto, me va a mostrar así por consola, entonces yo también tengo que redireccionarlo si quiero que el resultado del exdump se guarde en un archivo. ¿Sí? Me devuelve el exdump el archivo que yo le dé como dato, ¿sí? Escrito en el código hexadecimal, o sea, me devuelve el código hexadecimal de cada uno de los bytes que tiene el archivo. Y si, si yo le pongo el switch "-c" mayúscula, también me va a mostrar los caracteres ASCII. Me va a mostrar por un lado los hexadecimal y por otro lado los caracteres ASCII. ¿Sí? Bien. Eso es lo que hace. Los archivos que son de texto, por supuesto, me va a mostrar los códigos de los caracteres legibles de texto, pero si se trata de un archivo, justamente como este, que es un archivo, un archivo que está con lenguaje de máquina, y bueno, me va a mostrar códigos raros, por decirlo así, si los veo como caracteres ASCII, me va a mostrar cualquier galimatía, como se dice, inentendible. Entonces yo puedo ver los códigos hexadecimales de esos caracteres, inclusive hay algunos caracteres que no son visibles. Pero todo lo que sean mensajes, todo lo que sean palabras reservadas, etcétera, van a aparecer en la columna donde me muestra el código ASCII, así que de alguna manera yo puedo ver algunas cosas que se entienden dentro del programa objeto, ¿no? Lo mismo que el programa ya ejecutable después de hacer el enlace, ¿sí? Ahí ya no se utiliza ningún switch para obtener el enlace, para obtener el archivo ejecutable, ya no se le pone ningún switch y hace todo el proceso y me devuelve ya directamente el ejecutable. ¿Sí? Bueno, pero me fui al otro punto. Acá concretamente la pregunta era cómo se usa el exdump. No sé si con lo que acabo de explicar se entendió. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Gracias. perfecto. Muy bien. Y como les decía, ahora vamos a aprovechar el tiempo que resta para ir a hacer una primera aproximación a esta actividad que ustedes tienen que desarrollar después, pero ahora les estamos planteando esta pequeña actividad donde tienen que trabajar con el compilador, el GCC, con dos nada más, dos de los switch, ¿sí? O sea, tienen que tomar este programita, ¿sí? Lo tienen que copiar en un archivo de extensión .c, ¿sí? Creen un archivo de texto desde el editor, desde el WordPad, ¿sí? Con extensión .c, y lo compilan con el switch E primero para obtener el precompilado. Y lo único que necesitamos es la última partecita del compilado. Acá se aclara bien, ¿no? El programa fuente sería este programita, o sea, el archivo de texto con extensión .c. La última parte de la precompilación, porque acá como estamos incluyendo una biblioteca, les va a salir realmente kilométrico el precompilado. ¿Por qué? Porque el precompilado copia toda la biblioteca adentro del programa, ¿sí? Entonces queda kilométrico. Bien,
Pero lo que necesitamos es la última partecita de acá, esta partecita del main, esto nada más, que en el precompilado se transforma, se producen ahí algunas modificaciones. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes analicen. A ver, ¿qué hizo en el main el precompilado? ¿Ok? Así que ese pedacito nada más es lo que tienen que transcribir y analizar. ¿Sí? Bueno, y con respecto al -s, que es el ensamblador, bueno, ahí es un poco como para que ustedes vean un código en lenguaje assembler o ensamblador o simbólico, y hay algunas cosas que se pueden entender y otras que, bueno, no, porque hace falta muchos conocimientos del lenguaje assembler, no es la idea esa, sino que, por ejemplo, podrían detectar a dónde se están definiendo las constantes, el 9, el 5, a dónde se está realizando la suma. También van a ver ahí alguna directiva, alguna instrucción para el print o para el llamado del main, ¿ah? El llamado del main, el call main. Bueno, analizar y lo que ustedes entiendan, hacer algún comentario, ¿sí? De lo que se entienda, así en forma muy intuitiva, ¿sí? No es algo muy preciso ni profundo lo que tienen que hacer. Bueno, listo. Y el segundo punto, ahí, con el mismo programita, primero le introducen un error léxico. ¿Ah? Le introducen, lo modifican para que tenga un error léxico, lo compilan completo, se hace la compilación sin switch, o sea, directamente completo, y ahí les va a arrojar un mensaje de error. Bueno, la idea es que analicen qué error ustedes cometieron y cómo lo interpreta, o sea, qué les dice, qué mensaje de error les da. Y lo mismo para un error sintáctico. ¿Ah? O sea, eso sería otro, ¿no? No los dos juntos, sino primero uno léxico, después el mismo programita con un error sintáctico, lo compilan y ven qué mensaje les da como mensaje de error. ¿Sí? Bueno, chicos, a ver. No, si no hay preguntas, si ya no más o menos se entendió lo que tienen que hacer ahora y lo que tienen que hacer ya como actividad obligatoria para presentar este punto del laboratorio. Si no hay preguntas, pasamos ahora a formar grupitos. ¿Cuántos hay presentes? 34. Bueno, voy a formar 4 grupos. ¿Ah? 4 grupos, así los puedo ir recorriendo y si necesitan algo que no se entienda. Profe, Bien. Sí. ¿y cómo vamos a sacar el trabajo? Porque no están dando el aula. Ah, perdón. Bueno, sí, tenés razón. Ya se los transcribo. ¿Ah? Ya se los transcribo. ¿Mm? Ok. Bien, gracias. Ahí, sí. Ya les transcribo así, no. ¿Mm? A ver, les puedo mandar por el chat. Por el chat les voy a ver. Ahí por el chat les voy a juntar, chicos. Esperen un segundito que lo ubique. Sí lo había previsto, sí lo tengo acá como un PDF. Ahí está, ahí les he adjuntado. ¿Sí? No sé si ya lo han visto. ¿Sí? Ahí en el chat de acá, ¿no? Del Zoom, no en el Telegram. En el chat del Zoom, ¿ya lo Sí, ahí se ven? lo ve, profe. Ah, bueno, listo. Ahí está. Entonces ya ahí ya están abiertas las salas. Cualquier cosa me llaman. Si no, yo voy a ir recorriendo a ver qué están haciendo. A vigilarlos. Bueno, chicos. A trabajar.